Bueno, en esta oportunidad vamos a empezar a ver algunos conceptos sobre la aplicación de las leyes de Newton, en especial en la segunda, ¿verdad? Pero para ello pues vamos a iniciar con dos conceptos muy básicos, pero que por lo regular son mal empleados en la vida cotidiana, ¿verdad? Lo que es masa y peso, ¿verdad? Sabemos perfectamente que masa pues es una cantidad de materia que forma un determinado cuerpo o objeto, ¿verdad? Y por lo regular la masa pues se calcula en kilogramos, si estamos trabajando en el sistema internacional, puede ser en gramos, puede ser en libras, ¿verdad? Ahora bien, el peso es una fuerza atractiva de gravedad que actúa sobre la masa o bien sobre un cuerpo, ¿verdad? Y por lo regular, cuando nosotros calculamos la fuerza, ahorita yo me estoy yendo directamente a lo que es peso, pero ya después vamos a ver lo que es la fuerza, ¿verdad? La fuerza prácticamente es el producto de la masa por la aceleración, pero prácticamente el peso surge de esto también, ¿verdad? De la fuerza. Por esa situación es de que el peso se calcula en newtons. Entonces, aquí hay algo importante. Por ejemplo, cuando una persona dice yo peso 125 libras o algo parecido, ¿verdad? Pues estamos haciendo mal uso prácticamente del concepto, ¿verdad? Ya que el peso pues es una fuerza, como les había dicho, y aparte es la masa, ¿verdad? Lo correcto sería, yo tengo una masa de 125 libras o en kilogramos, ¿verdad? Bueno, otra diferencia que podemos encontrar es de que la masa es una cantidad escalar, ¿verdad? Recordemos que son los escalares. Pues prácticamente es una simple cantidad que cuenta con una unidad de medida, ¿verdad? En cambio, el peso, por ser una fuerza de atracción hacia abajo, ¿verdad? Es vectorial, ¿verdad? Entonces, esa es otra de las diferencias. Otra diferencia que tenemos acá es de que la masa nunca cambia en cualquier lugar que nosotros nos encontremos. Ya sea en la Luna, en la Tierra, en Júpiter, en cualquier lado, nuestra masa siempre va a ser la misma. Lo que sí varía es el peso. ¿Por qué razón? Por esta cuestión de la gravedad. Ya que la gravedad pues también va cambiando dependiendo en dónde nosotros nos ubiquemos, ¿verdad? Prácticamente nosotros sabemos que la gravedad en la Tierra corresponde a 9.8, ¿verdad? Metros por segundos cuadrados. Y en la Luna pues es prácticamente la sexta parte de lo que es aquí en la Tierra. Por lo tanto, uno como persona puede pesar menos en la Luna que en la Tierra, ¿verdad? Y así puede ir variando. Entonces esa es otra diferencia, ¿verdad? La masa nunca cambia donde quiera que nos encontremos, el peso sí puede variar. Bueno, para el cálculo del peso, y por lo regular el peso lo representamos con una W, ¿verdad? Y una flecha encima que representa que es un vector. Para calcular el peso, prácticamente es multiplicar la masa por el valor de la gravedad. Entonces tenemos aquí tres pequeños ejemplos, ¿verdad? Como les digo, muchos confunden ese concepto de decir, por ejemplo acá, el carro pesa 1300 libras o qué sé yo, ¿verdad? En este caso tenemos algunos pequeños objetos acá. Por ejemplo, este pequeño automóvil que tiene una masa de 1300 kilogramos. Si yo quisiera determinar el peso de este objeto, o de este móvil en este caso, pues hacemos uso de nuestra fórmula, ¿verdad? Entonces decimos, peso es igual a masa por gravedad. Entonces acá sustituimos la masa del móvil, que es de 1300 kilogramos, multiplicado por la gravedad que sabemos que es, supongamos que estamos hablando aquí en la Tierra, ¿verdad? 9.8 metros segundos cuadrados. Entonces podemos determinar el peso del móvil en este caso, que serían 12.740 newtons, ¿verdad? Recuérdense que el peso se calcula en newtons. ¿Por qué razón? Porque el peso es una fuerza, ¿verdad? No es una unidad de masa como lo confundimos.
Vamos con el siguiente ejemplo, hacemos lo mismo. Peso es igual a masa por la gravedad. Entonces tenemos la masa de 12 kilogramos por 9.8 metros segundos al cuadrado. Entonces acá obtenemos el peso de un televisor. No sé si se logra entender qué es un televisor. Entonces el peso del televisor es 117.6 newtons. Y tenemos esto. Y por último, pues acá podemos determinar el peso de 2 kilogramos multiplicado por la gravedad, solo que aquí ya no tengo espacio. Voy a hacer acá 2 kilogramos por 9.8 metros por segundo al cuadrado. Acá pues obtenemos un total de 19.6 newtons. Y esa es la operación si ustedes quieren determinar el peso prácticamente de cualquier objeto, ¿verdad? Es únicamente multiplicar la masa del objeto por la gravedad. Recuerden que la gravedad es una constante que nosotros conocemos, su valor dependiendo en qué sistema estemos trabajando, ¿verdad? Bueno, a continuación pues vamos a seguir trabajando o vamos a entrar a ver en sí el concepto de fuerza, que es de donde surgió prácticamente la fórmula de el peso. Bueno, vamos a entrar entonces a lo que es en sí la ley de fuerza o la segunda ley de Newton, ¿verdad? Aquí tenemos una definición en sí de lo que es fuerza. Es todo aquello capaz de producir y mantener una aceleración. En la guía anterior pues yo les había enviado un pequeño video, ¿verdad? En el cual pues explican las 3 leyes de Newton por medio de gráficos y todo eso para que ustedes lo pudieran comprender, ¿verdad? Entonces yo pienso que no va a haber mayor problema ahora con eso, ¿verdad? Aquí tenemos prácticamente la segunda ley de Newton, que dice que siempre que una fuerza actúa sobre un cuerpo, produce una aceleración en dirección y sentido de la fuerza, que es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a su masa, ¿verdad? Bueno, ¿qué quiere decir esto? Prácticamente entre más fuerza se le va aplicando a un objeto, pues mayor aceleración va a obtener también, ¿verdad? No sé si ustedes veían el ejemplo ahí cuando empujan un carrito, ¿verdad? Supongamos que una persona empuja un carro, pues la aceleración que va a adquirir el carro pues va a ser mínima, ¿verdad? Pero si a ese carrito se le agrega otra persona, pues, y una tercera y una cuarta y sucesivamente, pues lógicamente el carro pues también va a ir adquiriendo más aceleración. Eso es lo que quiere decir que es directamente proporcional a la fuerza. A mayor fuerza, mayor aceleración. Ahora bien, cuando hablamos de inversamente proporcional a la masa, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, si nosotros tenemos dos esferas, ¿verdad? Una de 5 kilogramos y una de 2 kilogramos, y las dejamos prácticamente rodar, lógicamente, ¿cuál es la que se va a acelerar más? Pues la que tiene menos masa, ¿verdad? Entre menos masa, mayor aceleración. Entre más masa, pues lógicamente va a ser menos la aceleración, ¿verdad? Entonces eso es lo que significa inversamente proporcional. Bueno, entonces de acuerdo a lo anterior deducimos que la fuerza que actúa sobre un cuerpo es igual al producto de su masa inercial por la aceleración experimentada, ¿verdad? Entonces, si nosotros queremos trabajar problemas de fuerza, o sea, determinar la fuerza que se aplica sobre un determinado objeto, pues únicamente multiplicamos la masa inercial por la aceleración que experimenta dicho cuerpo, ¿verdad? Y de esta ecuación podemos determinar dos más, ¿verdad? En la cual podemos hallar la masa o bien podemos calcular la aceleración, ¿verdad? La masa pues es la división de la fuerza aplicada dentro de la aceleración experimentada, ¿verdad? O bien, si nosotros queremos determinar la aceleración, es la fuerza que se le aplica al objeto dividido la masa de dicho cuerpo. Entonces, a continuación vamos a ver
algunos ejercicios, algunos ejemplos en los cuales vamos a aplicar estas pequeñas fórmulas. Bueno, vamos con los ejercicios de aplicación, ¿verdad? O los problemas de aplicación sobre las fórmulas que habíamos visto anteriormente, ¿verdad? Entonces, dice acá en el primero, un cuerpo cuya masa es de 50 kilogramos posee una aceleración de 15 metros por segundo al cuadrado. Calcular la intensidad de la fuerza que se le está aplicando. Bueno, vamos a extraer nuestros datos. Prácticamente me están dando una masa de 50 kilogramos. Me están dando una aceleración de 15 metros por segundo al cuadrado. Y lógicamente lo que tenemos que hallar es la fuerza. Entonces sabemos perfecto que la fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces sustituimos nuestros datos en la fórmula y nos estaría quedando que fuerza va a ser igual a la masa de 50 kilogramos multiplicado por 15 metros por segundos al cuadrado. Y esto pues me estaría dando como resultado 750, y recordemos que la fuerza se representa en newtons. Entonces esa es la fuerza que se le está aplicando a este cuerpo, ¿verdad? Que tiene una masa de 50 kilogramos, ¿verdad? Y al momento de aplicar esta fuerza se acelera a 15 metros por segundo. Bueno, vamos con la siguiente. Dice calcular la aceleración que adquiere un cuerpo de 8 kilogramos cuando se le aplica una fuerza de 350 newtons. Vamos con los datos nuevamente. Nos están dando una masa que es igual a 8 kilogramos. También nos están dando la fuerza en este caso, que es de 350 newtons. Y la incógnita acá es que calcular la aceleración, ¿verdad? O sea, la aceleración es nuestra incógnita. Entonces recordamos la fórmula de aceleración. La aceleración es la división dentro de la fuerza dentro de la masa. Entonces sustituimos nuestros datos y nos quedaría 350 newtons dividido la masa, que son 8 kilogramos. Entonces acá la aceleración nos da como resultado 43.75, y recordemos que la aceleración siempre es metros por segundos al cuadrado. Es la dimensional de aceleración. Y vamos con un último ejemplo. Dice calcular la masa de un cuerpo que acelera a razón de 12 metros por segundo cuando se le aplican 600 newtons de fuerza. Entonces vamos con los datos nuevamente. Tenemos la aceleración, que es de 12 metros por segundo al cuadrado. También tenemos una fuerza, que es de 600 newtons. Y aquí pues lo que me piden hallar es la masa. En nueva cuenta, la masa es la división de la fuerza entre la aceleración experimental. Entonces acá estaríamos trabajando la fuerza de 600 newtons dividido la aceleración, que son 12 metros por segundo al cuadrado. Y acá pues al momento de dividir esto obtenemos pues un resultado de 50. Y recordemos que la masa siempre se da en kilogramos. Algo importante que quiero recordar o recalcarles, de que no siempre son estas únicas medidas que se aplican para la fuerza, ¿verdad? Existen las dinas, existe el poundal, ¿verdad? Pero para objeto de nuestro estudio, pues únicamente, o para poder comprender poco a poco el tema, pues únicamente estamos trabajando en el sistema internacional, ¿verdad? Les recalco, ¿verdad? Existen otros sistemas en el cual se puede dar la fuerza, ¿verdad? Entonces,
Van a haber casos donde también se deben de hacer conversiones, ¿verdad? Para poder resolver algunos problemas. Bueno, entonces con esto estamos dando por finalizado la unidad, ¿verdad? Vamos a continuar más adelante con relacionado todo lo que son las leyes de Newton, que eso es lo que nos va a consumir prácticamente el resto del curso, ¿verdad? Aquí pues únicamente es una pequeña introducción para poder comprender. Espero todo haya quedado claro y les voy a estar enviando la hoja de ejercicios, ¿verdad? Para que puedan repasar en casa y cualquier duda pues pueden abocarse a mi persona.